Amigos, bienvenidos a ONCE en Español. Mucha atención, el Congreso de los Estados Unidos finalmente se prepara para otorgar la residencia permanente a más de 8 millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran en los Estados Unidos en este momento. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta noticia que ha despertado con sorpresa el día de hoy a todo el pueblo americano. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento finalmente buenas noticias para millones de personas inmigrantes indocumentados que viven en este país, que han vivido en los Estados Unidos durante los últimos años y que por supuesto aspiran a que llegue el día en el que puedan tener su residencia permanente y finalmente optar a la ciudadanía de los Estados Unidos. Muchos han sido los esfuerzos durante los últimos años de algunos políticos en Washington, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, para tratar de que esto suceda. Muchas veces han intentado introducir una nueva ley en el Congreso que sea aprobada y que facilite el camino para que estas personas puedan conseguir un estatus legal en este país. Estamos hablando de seres humanos que trabajan todos los días, por supuesto, por el bienestar de ellos personalmente, también el bienestar de sus familias y que contribuyen de una u otra manera para lo que es los Estados Unidos, la primera potencia del mundo y la primera economía de este planeta. Pues finalmente el Congreso de los Estados Unidos está reviviendo esos esfuerzos para proporcionar un camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes indocumentados que continúan viviendo en este país, luchando todos los días para poder obtener un estatus legal en los Estados Unidos. Fíjese algo, esta noticia es muy importante, ya les voy a explicar exactamente de qué se trata, pero algunos congresistas al parecer encontraron la manera de poder arreglar esta situación legal para millones de personas en los Estados Unidos y no están hablando ni siquiera de una reforma migratoria, están hablando de una nueva ley muy sencilla de una sola página que pudiera arreglarle el problema legal, como dije anteriormente, a más de 8 millones de inmigrantes indocumentados que viven en este país. Demócratas y republicanos tienen que trabajar unidos para poder encontrar una solución definitiva y yo creo que el paso que han dado el día de hoy en el Congreso de los Estados Unidos va a facilitar justamente el cometido de poder otorgar residencia legal y por supuesto residencia permanente, quise decir, y por supuesto también la ciudadanía de este país. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Un nuevo proyecto de ley ha sido oficialmente introducido en el Congreso de los Estados Unidos llamado la Ley de Renovación de las Disposiciones de Inmigración, de la Ley de Inmigración del año 1929. Ya les voy a explicar exactamente los detalles de esta nueva ley de una sola página que le arreglaría la situación legal a más de 8 millones de personas en este país. Esta nueva ley busca actualizar una ley creada para permitir que los inmigrantes soliciten la residencia permanente o una tarjeta verde llamada la Green Card, que por supuesto, como ustedes muy bien saben, significa la residencia permanente para todas las personas que viven en los Estados Unidos. Les explico de manera muy sencilla y una forma muy básica para que me puedan entender. Hay una ley en los Estados Unidos que permite que las personas puedan solicitar la residencia permanente si ellos se encontraban en los Estados Unidos y han estado viviendo en este país antes de un año específico que ya les voy a comentar cuál es. Pues estos congresistas han dicho, no tenemos necesidad de hacer ninguna reforma migratoria, no tenemos necesidad de complicarnos la vida, de hacer una reforma migratoria que por supuesto llene de páginas los escritorios de los congresistas en el Congreso de los Estados Unidos y por supuesto sirva de justificación para que no se pase la ley. Lo único que tenemos que hacer es pasar una ley modificando esa fecha y si modificamos la fecha, pues cualquier persona que viva en este país antes o que haya estado viviendo antes de esa fecha específica va a poder solicitar la residencia permanente y finalmente la ciudadanía de este país. Inicialmente en los Estados Unidos los inmigrantes tenían que estar aquí presentes en este país antes del año 1921 para poder calificar.
Pero la ley incluso se ha actualizado varias veces. En el año 1986, el límite se trasladó a antes de 1972, es decir, las personas que estén viviendo o hayan vivido antes de 1972 en los Estados Unidos la tienen fácil para poder solicitar la residencia permanente y finalmente la ciudadanía en los Estados Unidos. Pues los congresistas han dicho, ¿para qué tenemos que complicarnos la vida haciendo una reforma migratoria gigantesca? Simplemente pasemos una nueva ley de una sola página y cambiemos la fecha. En lugar de 1972, coloquemos una nueva fecha y las personas que estén viviendo en este país antes de esa fecha específica van a poder simplemente solicitar la residencia permanente y esto resolvería todo el problema de más de 8 millones de personas inmigrantes indocumentados que, como dije anteriormente, continúan con el sueño de poder llegar el día de recibir la residencia permanente y finalmente la ciudadanía. Fíjense lo que dijo el congresista Lou Correa, demócrata por el estado de California, el principal impulsor de este proyecto de ley que, como dije también anteriormente, ya se ha introducido de manera oficial. Esto no es un rumor, esto no es un chisme, ya se encuentra oficialmente en los récords del Congreso de los Estados Unidos próximo a ser discutido y ojalá que finalmente el Congreso tome la decisión de dar el paso y resolver el problema legal de tantas personas que viven de manera indocumentada en este país. Lo que vamos a hacer es buscar la aprobación de una reforma migratoria, algo que sea muy simple. Y para hacerlo solamente lo necesitamos de una sola página. No son miles de páginas, es una sola página y es cambiar la fecha de registro. Si cambiamos la fecha de registro, le resolvemos el problema a tantas millones de personas que viven indocumentadas en este país. Es una iniciativa de estos congresistas que han decidido dar el paso al frente y han decidido, por supuesto, introducir este proyecto de ley que, de ser discutido y aprobado, le otorgaría la Green Card a más de 8 millones de personas en los Estados Unidos. Otros patrocinadores de este proyecto de ley, por supuesto para cambiar la fecha de registro inmigratorio, incluyen a los congresistas Grace Meng y Adriano Espaillat por el estado de Nueva York. También los representantes Saul Lockfren y Norma Torres del estado de California y también el congresista Jesús Chuy García por el estado de Illinois. Han sido congresistas justamente que tienen un historial y un récord de participación y, por supuesto, tratar de resolver el problema migratorio de este país, pues han decidido unir los esfuerzos y presentar este proyecto de ley que, al cambiar una sola fecha con una sola página, le pudiera dar justamente un estatus legal a más de 8 millones de personas inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Los 6 congresistas dijeron en un comunicado que el proyecto de ley afectaría a unos 8 millones de inmigrantes y que 148 organizaciones locales, también regionales y nacionales, apoyan esta medida. Así lo han informado de medios de comunicación en todo el país, trasladando y dando a conocer la noticia, que por supuesto ha sorprendido a la gente, y les voy a explicar por qué. Porque siempre se nos ha dicho a todo el pueblo americano que nosotros tenemos que pasar una reforma inmigratoria que, por cierto, sería muy complicada de pasar y de aprobar en el Congreso de los Estados Unidos porque los temas migratorios son temas muy complejos. Pero estos congresistas, al encontrar una solución cambiando simplemente una fecha y en una sola página, pudiera traer justamente, como dije en algunas ocasiones, un estatus legal a más de 8 millones de personas en los Estados Unidos. Ahora, yo quisiera también decir lo siguiente, porque tenemos que ser responsables. El Congreso y el gobierno federal tienen que encontrar una medida definitiva, una solución definitiva a este problema, porque no es que ahora se pase esta ley, se le otorgue, por supuesto, la residencia legal, que me parece muy bien, a millones de personas en este país, pero que en 10 o 20 años nuevamente tengamos otra vez 10 millones de indocumentados en los Estados Unidos y volvamos a pasar por el problema. Por eso lo digo, el Congreso tiene que actuar y tomar una medida definitiva para no permitir que esto continúe ocurriendo en el futuro. Los recientes intentos de los demócratas para otorgar amnistía a más de 8 millones de inmigrantes indocumentados han fracasado.
Recordemos, muchos han sido esos intentos, especialmente por parte del Partido Demócrata. Incluso alguna vez hubo una oportunidad de una iniciativa bipartidista de demócratas y republicanos que introdujeron una reforma migratoria, pero que lamentablemente, a pesar de ser bipartidista, no contó con los votos necesarios para poder ser aprobada en el Congreso de los Estados Unidos. En el año 2021, los demócratas del Congreso introdujeron una legislación radical que incluía un camino hacia la ciudadanía para ciertos trabajadores agrícolas indocumentados, además de proporcionar a los soñadores llamados los Dreamers, que llegaron a los Estados Unidos como menores, protección contra la deportación y la capacidad también de obtener un estatus legal permanente, algo que también encontró mucha oposición por parte del Partido Republicano especialmente y por parte del gobierno federal en aquella oportunidad, que no permitió, por supuesto, que esta ley fuera aprobada en el mismo Congreso. Ambos proyectos de ley fallecieron en el Senado y se espera que el camino sea aún más difícil esta vez. Recordemos, los republicanos ahora controlan la Cámara de Representantes. El congresista Kevin McCarthy por el estado de California ha sustituido a la antigua presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y es ahora quien lidera la Cámara de Representantes. Por supuesto, me refiero al Partido Republicano. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.